El país de Venezuela, oficialmente conocido como la República Bolivariana de Venezuela, se ubica en la costa norte del continente sudamericano. Su territorio abarca aproximadamente 354.000 millas cuadradas, lo que equivale a 916.445 kilómetros cuadrados, en donde vive una población estimada de 29,1 millones de habitantes. Desde una perspectiva natural, Venezuela es considerada un estado con una biodiversidad extremadamente alta, con hábitats que varían desde las montañas en los Andes, en el occidente, hasta la selva tropical de la cuenca del Amazonas en el sur, atravesando inmensas llanuras y con la costa caribeña en el centro y la ribera del río Orinoco en el oriente. La crisis económica de Venezuela. La crisis económica que vive Venezuela se debe a varios factores. Por una parte, están las razones que explica el gobierno, las cuales se basan en una injerencia por parte de los intereses de Estados Unidos, una fuerte oposición que pretende derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, y los empresarios quienes han elevado el costo de sus productos provocando la crisis humanitaria en el país. Por otra parte, está el fracaso del sistema económico del régimen, agravado por la caída de los precios del petróleo, ya que el energético es la base de la economía venezolana. Esta crisis ha provocado un flujo de ciudadanos venezolanos que va hacia las fronteras y cada vez son más los que abandonan el país. Según las cifras de las Naciones Unidas, unos 3 millones de personas, alrededor del 10% de la población, han decidido agarrar sus pertenencias y marcharse del país desde que comenzó la crisis en el 2014. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a Venezuela a la crisis? La inflación de Venezuela desde los últimos años viene siendo una de las 8 más altas del mundo. La recesión económica empezó en 2012, ello lo hace una de las más largas y profundas en la historia reciente de América, pero también tienen otro tipo de crisis, como la del agua y la energética. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo el inicio de un plan de racionamiento eléctrico que durará 30 días, tras una jornada marcada por las protestas contra su gobierno y por los apagones que afectan el país desde hace casi un mes. No está claro cómo funcionará el racionamiento o cuándo o por cuánto tiempo los diferentes estados del país sudamericano se quedarán sin electricidad. Como ha hecho desde que comenzaron los apagones, Maduro reiteró que la inestabilidad del fluido eléctrico en el país se deben a supuestos ataques contra el sistema perpetrados por la oposición y el gobierno de Donald Trump, que según su criterio quieren llevar al país al caos y a la violencia. Sin embargo, la agencia de Reuters consideró que los anuncios del racionamiento constituían una dura admisión por parte del gobierno que no hay suficiente electricidad para suministrar y que la crisis energética está aquí para quedarse. Diversos analistas han señalado que la infraestructura paralizada, la poca inversión y el mantenimiento deficiente en la red eléctrica se encuentran entre las principales causas del problema con la electricidad en Venezuela. Venezuela ha sufrido en menos de un mes 3 apagones nacionales cuyos efectos todavía se sienten en la mayoría del país. Los efectos secundarios de los cortes de energía también se sienten especialmente en términos de escasez de agua. Muchas comunidades están actualmente sin un suministro estable. Las luces de la calle y los semáforos se apagan, las bombas de las estaciones de combustible están inactivas y los servicios de teléfono, celular e internet son limitados. Pero todos nos preguntamos, ¿cómo llegaron a este punto? Hugo Chávez llegó a la presidencia con la promesa del socialismo del siglo XXI, que buscaba cerrar la brecha social y solucionar a corto plazo los problemas que tenían los venezolanos, especialmente los más pobres, sin centrarse en las causas de su pobreza. El entonces presidente Chávez, quien gobernó desde 1999 hasta 2013, adoptó un modelo asistencialista como son programas de construcción de vivienda, aumento de las pensiones de los ancianos y acceso a la atención primaria de salud, que después se volvió imposible de mantener. Chávez empezó a utilizar toda la renta petrolera para entregarle los recursos a la gente necesitada. Aunque parece deseable, esto no es sostenible en el tiempo, pues el Estado se fue quedando sin fondos. Tras la muerte en el 2013, asumió el poder el presidente Nicolás Maduro, quien había sido ministro de Relaciones Exteriores y vicepresidente de Venezuela, asegurando que le daría continuidad a la gestión y al proyecto del gobierno de Chávez. La caída del precio del petróleo. Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo en el mundo, con 300.900 millones de barriles, según la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Le siguen Arabia Saudita e Irán.
Hay un componente de la crisis que no es culpa de Venezuela, la caída de los precios del petróleo a partir de 2014 de alrededor de $100 pasó a $40 el barril. Pero, ¿qué no solo ha afectado a este país, sino al resto del mundo? Este descenso en la producción de petróleo también está prolongando la miseria de más de 29 millones de venezolanos. Hasta ahora, Estados Unidos ha sido el principal comprador del crudo venezolano con un 41% del total de envíos de este producto desde Venezuela al extranjero. En segundo lugar está China con el 25%, seguido de India con el 22% y los compradores más pequeños del 12%. Y si a eso se le añade que el gobierno venezolano comenzó a imprimir dinero extra y decidió aumentar el salario mínimo para ganarse el favor de las clases populares del país, la moneda comienza a perder rápidamente su valor. Inflación y devaluación. La inflación de Venezuela llegará a 10 millones% en 2019. Esto ha sido una consecuencia de las restricciones que ha tenido Nicolás Maduro. Ellos quisieron controlar el precio al consumidor de las mercancías. Sin embargo, el precio de los insumos subió y esto hizo que las ganancias de las empresas se fueran reduciendo y muchas tuvieron que cerrar. Una poca oferta de bienes y servicios aumentó el valor de los productos y esto trajo escasez económica. Sin embargo, ¿cómo se encuentra actualmente Venezuela? En estos momentos hay dos presidentes en Venezuela, Juan Guaidó y Nicolás Maduro. Maduro rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos, ordenó la salida de los diplomáticos estadounidenses y Juan Guaidó les dijo que no se fueran. Hay dos presidentes en la práctica, pero ¿a quién le hace caso Estados Unidos? Lo lógico es que Estados Unidos no salga porque van a seguir apoyando a Guaidó, y existen otros dos personajes que siguen de cerca a Venezuela, China y Rusia. La razón de China para seguir de cerca lo que sucede en Venezuela tiene 11 cifras, 50.000 millones. El gigante asiático es el mayor acreedor de Caracas. Para Rusia, la nación sudamericana tiene un interés geopolítico muy importante para contrarrestar los intereses de Estados Unidos en áreas consideradas tradicionalmente de influencia rusa. También hay intereses económicos bastante importantes. Rusia ha invertido entre préstamos e inversiones directas unos 10.000 millones. En conclusión, a lo largo de la historia de Venezuela, los recursos naturales han sido esenciales para el desarrollo de las relaciones exteriores de dicho país. El petróleo ha sido la fuente de poder de quienes lo han controlado, además de ser el medio para promover la imagen venezolana alrededor del mundo. De tal manera que la vulnerabilidad nacional hacia la industria petrolera se ha visto reflejada tras la crisis internacional de crudo a nivel económico, político y social. Venezuela está inmersa en una crisis económica, social y política sin precedentes por políticas públicas que han producido mayor pobreza, violencia y fricciones entre distintos grupos de la sociedad.